Hola, vamos a estudiar el páncreas como glándula de secreción interna. Ya sabemos que se trata de una glándula mixta, pero debido a que en este momento estamos estudiando el sistema endocrino, vamos a hablar solamente de la parte de secreción interna. Histológicamente, el páncreas en su interior contiene unos grupos celulares que reciben el nombre de islotes. Islotes de Langerhans. Dentro de estos islotes vamos a encontrar dos tipos de células. Las células alfa, que van a segregar una hormona que es el glucagón, y las células beta, que se van a encargar de segregar la otra hormona, que es la insulina, que todo el mundo conocemos. La insulina es una hormona cuya estructura bioquímica es polipeptídica, es decir, es una proteína como ahora vamos a ver. Tiene una estructura, como veis, que tiene formada por dos cadenas unidas por puentes disulfuro y cada uno de estos elementos se correspondería con aminoácidos distintos. Por tanto, la insulina, como veis, tiene dos cadenas unidas por puentes disulfuro y aquí, de alguna manera, demostramos la estructura proteica de la insulina. ¿Cómo actúan la insulina y el glucagón? Pues bien, la insulina actúa normalmente cuando se incrementan los valores de glucosa en sangre. En este caso, se estimulan las células beta que liberarán insulina. Por el contrario, en esta situación, el glucagón se encuentra en niveles relativamente bajos. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Pues la insulina lo que hace es aumentar la captación y utilización de glucosa por parte de las células. Además, tiene otras funciones como dentro de unos minutos vamos a detallar en los cuadros respectivos. Esta captación por parte de los tejidos de la glucosa presente en la sangre, finalmente lo que va a condicionar es una reducción de la glucemia, es decir, que la insulina tiene como efecto primordial la reducción de las cifras de glucosa para que ésta se incorpore y sea utilizada por las células. El caso contrario sería en la situación que presenta, por ejemplo, largos periodos de, digamos, abstinencia alimentaria o bien por un exceso de actividad. Esto provoca descensos de la glucosa y como consecuencia vamos a activar las células alfa que segregarán más glucagón. El glucagón, por tanto, lo que va a hacer es aumentar las cifras de glucosa gracias a dos mecanismos. Uno que es el llamado glucogenólisis, es decir, que es la ruptura del almacén de la glucosa, que como sabéis se almacena en forma de glucógeno, y por eso se llama glucogenólisis, la ruptura de los enlaces que forman el glucógeno y que lo escindirían en unidades básicas de glucosa. Por tanto, aumentaríamos la glucosa, lo mismo que la gluconeogénesis, que no es ni más ni menos que un proceso bioquímico mediante el cual obtenemos glucosa a partir de las proteínas. Lógicamente, como desciende la insulina en estos casos, la captación celular de la misma va a estar reducida y como consecuencia la insulina en sangre aumentará. Bien, como decíamos antes, vamos a concretar aquí y a resumir las funciones de la insulina. En primer lugar, favorece la entrada de la glucosa en las células, sobre todo en las células hepáticas, y se produce después de haber comido, es decir, después de la ingesta de alimentos. La glucosa que se incorpora al hígado se almacena, como ya hemos dicho antes, en forma de glucógeno. Son paquetes de múltiples moléculas de glucosa mediante enlaces químicos específicos. Por otro lado, la insulina favorece la síntesis de grasa, sobre todo de ácidos grasos, para, digamos, incrementar las reservas energéticas. Y por último, también favorece la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. En resumidas cuentas, la insulina al final lo que hace es reducir
los niveles de glucemia para, de alguna forma, incrementar las reservas energéticas del cuerpo. En cuanto a las acciones del glucagón, que está, como sabéis, producido y segregado por las células alfa de los islotes de Langerhans, lo que hace es elevar la concentración de glucosa en sangre. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante la glucogenólisis. Entonces se obtiene glucosa a partir de los almacenes de glucógeno hepático y de otros tejidos. Y en segundo lugar, la gluconeogénesis, que es la obtención o fabricación de glucosa a partir de las proteínas. Muy bien. Para finalizar con el tema del sistema endocrino en cuanto a anatomía y fisiología, vamos a abordar las cuestiones de las hormonas sexuales y empezaremos, como hicimos en la descripción anatómica, por el sexo femenino. En los ovarios, aquí vemos una estructura ovárica en la cual vemos la corteza con los distintos grados de maduración de los folículos y en la región central tenemos la medular en la cual hay elementos que, digamos, están en fase de desintegración y aquí encontraríamos mucho tejido conectivo y muchos vasos. Aquí vemos el óvulo liberado por el folículo y este es un folículo maduro a punto de liberar el óvulo. Es precisamente el folículo el responsable de la síntesis y secreción de las hormonas sexuales femeninas, que como sabéis son los estrógenos y la progesterona. Lógicamente, como ya sabemos, todas las mujeres están sometidas a un ciclo menstrual provocado por la secreción de hormonas. Las hormonas sexuales femeninas tienen el origen de la secreción en el hipotálamo y en el hipotálamo se libera una hormona que se llama hormona estimulante de las gonadotrofinas hipofisarias. Bien, a lo largo del ciclo menstrual, como veis, aquí tenemos cómo va madurando el folículo hasta la mitad del ciclo en el cual se produce la ovulación y esto sería la mucosa uterina, como veis que va proliferando durante la primera fase del ciclo y durante la segunda fase se hace secretora porque una vez proliferada lo que se desarrollan son las glándulas para poder dar cobijo al embrión en caso de fecundación. La primera fase del ciclo, como veis, se llama proliferativa y la segunda secretora. La primera fase del ciclo es folicular y predominan sobre todo en cuanto a las hormonas hipofisarias la FSH, que hará que actúen sobre todo los estrógenos liberados por los folículos. En la segunda fase del ciclo predominará sobre todo la acción de la LH, la hormona luteoestimulante de la hipófisis, que al actuar sobre el ovario hará que éste segregue estrógenos y progesterona. Por eso se llama fase lútea. Hasta el momento en el cual, si no hay fecundación, al final del ciclo se produce un descenso de la concentración de hormonas, lo cual condiciona a la aparición de la descamación endometrial, hecho que recibe el nombre de regla o hemorragia menstrual. Bien, en cuanto a la regulación de la secreción de hormonas sexuales femeninas, fijaros, aquí tenemos el hipotálamo, en donde tenemos el factor liberador de gonadotrofinas, que actuaría sobre la hipófisis anterior, en donde se liberarán durante la primera fase del ciclo, sobre todo FSH, folículo estimulante, que actúa sobre el folículo para que libere sobre todo estrógenos. A partir de la mitad del ciclo se produce un incremento en la secreción de LH, lo cual va a provocar la ovulación. Y a partir de este momento, el folículo que ha abandonado, se ha quedado sin óvulo, entonces pasa a llamarse cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a producir estrógenos, pero una gran cantidad de progesterona por si hubiera fecundación. Bien, cuando estas hormonas alcanzan niveles altos importantes, desde el propio folículo se va a producir la inhibición mediante estas líneas de puntos discontinuos y esa inhibición se va a producir
tanto sobre la hipófisis como sobre el hipotálamo. Bien, en cuanto al sistema endocrino en el varón, aquí tenemos un corte histológico de un testículo, aquí tenemos algunas partes de los túbulos seminíferos y los distintos tipos celulares que hay en su interior. Estas de color marrón son células espermáticas inmaduras, como veis, espermatogonias, espermatocito primario, que están atravesando distintas fases de la división celular, ¿vale? Y todo esto son células de los túbulos seminíferos. Entre los túbulos seminíferos vamos a encontrar un espacio intersticial que lógicamente tendrá unas células que son las de Leydig y que se llaman células intersticiales, que al fin y al cabo son las responsables de secreción de las hormonas sexuales masculinas, que es la testosterona. Esto sería un corte a mayor aumento de un túbulo seminífero y esto sería el espacio intersticial, es decir, el que está entre los túbulos. Dentro de los túbulos vamos a encontrar unas células de sostén, que son células de Sertoli, entre las cuales se van a ubicar las células más o menos maduras que, digamos, son los antecesores de los espermatozoides. Estas células que hay en el intersticio serán las células de Leydig, encargadas de segregar la testosterona. En cuanto a la regulación de la secreción de hormonas sexuales masculinas, es muy parecido al de las femeninas. Desde el hipotálamo se segregan las hormonas estimulantes de gonadotrofinas que actuarán sobre la hipófisis, la cual va a liberar hormona folículo estimulante que actuará sobre el testículo para que éste ejecute la acción espermatogénica, es decir, la fabricación y liberación de espermatozoides, mientras que la luteoestimulante lo que hará es actuar sobre las células de Leydig para que liberen las hormonas sexuales masculinas, la testosterona. Lo mismo que en la mujer, se van a generar una serie de influjos de estímulos de retroalimentación negativa para que se frene la acción tanto desde la hipófisis como desde el hipotálamo. Hay sustancias tanto en el ovario como en los testículos que se llaman inhibinas, que lo que hacen es bloquear estos efectos